Buenas tardes. Es un gusto saludarles. Qué privilegio, es un honor que estemos con la compañía de cada uno de ustedes. Gracias por tomarse su tiempo. El ingeniero, y le agradecemos al ingeniero Víctor Juárez, quien va a hacer el favor primero, de proporcionarnos esta plataforma y tal vez si nos hiciera favor, ingeniero, de darnos los lineamientos de cómo podemos trabajar durante la presentación. Con gusto, doctor. Buenas tardes a todos los participantes. Buenas Gracias por tardes. estar acá. Les recomiendo siempre mantener su micrófono apagado si no van a hablar para evitar pues cualquier disrupción a la conferencia. Y en el momento que pues entremos a la parte de preguntas y respuestas, pues en ese momento pues sí, por favor enciendan su micrófono para pues proceder a hacer sus preguntas. Y, pues, muchas gracias a los doctores y muy buena suerte y que todo esté bien. Muchas gracias, ingeniero. Una vez más, muy agradecidos ahí por su atención y su fineza y su colaboración. Mi nombre es Eduardo Carrera Brolo, pues junto con un grupo de profesionales, de amigos, colegas médicos y también no médicos, pues sumamente preocupados por la situación que estamos viviendo en Guatemala, pues nos atrevimos a hacer un Ya está aquí comunicado la y una conferencia. conferencia de prensa. Hay algunos medios que van a estar acompañándonos ¿Qué y está es un haciendo? privilegio que esté por acá. Son unos puntos que son importantes. Como introducción quisiera comentar de que hemos estado todos los días desde hace más de 3 meses, todos los días esperando la noticia de cuántos casos hay, de cuántos casos van a haber hoy, y ahora pues ver cuántos casos hemos perdido, cuántas personas han fallecido. Eh, el problema, y como vemos, el primer punto que nos preocupa mucho es de que los informes del registro de las pruebas positivas diarias es algo donde el Laboratorio Nacional de Salud ya no se dio abasto. El propio presidente de la República anunció que el 100% de su personal estaba contaminado por el COVID y solo estaban trabajando los asintomáticos. Es imposible que un promedio de 1.500 pruebas diarias las puedan sacar el mismo día, tan solo 3 o 4 personas. Y hemos visto ahora con mayor preocupación que desde hace unos días para acá, si es que no meses para acá, ya no tienen obligación o no se han dado la tarea de obligar a los laboratorios privados a hacer el reporte al Ministerio de Salud. Entonces, cualquier proyección estadística se está dando en base a datos que puedan tenerse de tal vez de muestras que se tomaron hace de 7 a 10 días atrás. Por ejemplo, las muestras que se tomen hoy van a tener sus resultados 7 o 8 días, dentro de 7 o 8 días. Entonces, estamos trabajando y proyectando con datos estadísticos que no son los reales del día, actuales, no son actuales. Ese es el primer punto que nos llama la atención. Segundo, pues hablar un poquito de lo que se está dando en los hospitales públicos, como es el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, los hospitales temporales como el del Parque de la Industria, Villanueva, Quetzaltenango, Zacapa, donde se desbordó la cantidad de pacientes y eso hace insuficiente el equipo médico, el equipo personal y también el equipo de en sí para trabajar la medicina. El personal paramédico también está sumamente, no está capacitado en la actualidad con el equipo adecuado por lo mismo, porque se desbordó la cantidad de pacientes que se esperaban. Eso es por un lado. El otro problema que vemos es que los hospitales privados están también saturados de pacientes y ya llegaron a su límite a la fecha de hoy. Otra situación es que el gobierno pide al Ministerio de Salud desde hace tiempo que todos los hospitales privados atendieran pacientes COVID positivos. La situación es que si se llegara a dar esto, gracias Víctor, si se diera esta situación en donde
Todos los hospitales, la pacientes COVID positivo, vamos a tener el problema. Vamos a atender una paciente con un embarazo, con un parto, o un colega que tenga que hacer una apendicectomía, no va a haber lugar. Y los hospitales que habilitaron, que decidieron habilitar para pacientes COVID positivo, están saturados. Es imposible, y eso es la parte ya como familia, la parte privada, en su familia, pues los médicos que se dedican y están en el frente de batalla darán cuenta de que en lo privado también los espacios para hospitalizar a un paciente que lo amerite son cada vez más limitados, y cuando se logra, la parte económica también es otra situación en que esto se vuelve más caro. Por ejemplo, un traje para proteger al personal médico, paramédico, está alrededor de los 400 o 500 quetzales, que se tiene que cambiar por lo menos cada 8 horas, por lo menos. Entonces, eso hace una situación en lo privado también caótica, ¿sí? Esa es una. Estamos de acuerdo con lo que el doctor Edwin Asturias mencionó hace unos días, que él se ha explicado que calcula que son alrededor de 10 veces más a los datos que nos han estado dando, y consideramos que están lo correcto. Ese es uno. Lo otro es que estamos viendo que el personal médico y paramédico especializado en el cuidado crítico cada vez se ha mermado, porque se ha contaminado, porque se ha desgastado, y el problema es que a futuro inmediato vemos con preocupación que no vamos a tener la cantidad de médicos necesarios para trabajar el cuidado crítico en pacientes que lo ameritan. Un ejemplo, más o menos, uno puede tener un camión tremendo con todas las funciones, pero si no tiene el chofer adecuado, no va a funcionar ese camión. Un ventilador, un cuidado muy intensivo, no es cualquier médico el que lo puede dar, tiene que tener cierta especialización en eso. El personal también tiene que ser un personal con la experiencia y con la capacitación adecuada. Es eso lo que estamos viendo, sumamente preocupados, y de la mano pedimos y solicitamos y sugerimos que de manera urgente se proteja con equipo especial a los médicos, al personal paramédico, al personal de socorro y al personal de las fuerzas de seguridad. Estamos siendo, cada vez vemos que ese equipo que se está proveyendo se está mermando y poniendo en riesgo a todo el personal que está afrontando la crisis. Otro punto, y es donde un llamado y hacer un pedido, ponga a disposición todos los fondos para tratar de la manera más digna a sus afiliados. Creemos que la atención actual que se le está dando a los afiliados del Seguro Social no podemos, y no estamos de acuerdo en que un afiliado que con una necesidad, estamos hablando de pacientes que necesitan ingresarse, y que al lograr ingresarse sean puestos en un corredor, pasando una noche entera en una colchoneta, en una silla, y si tiene suerte, en un ni siquiera llegan a tener en una cama, con el cuidado que merece y que necesita. Para eso voy a pedir un favor. Tenemos contemplado, con nosotros está la licenciada Estela Juárez. Ella es abogada, penalista, pero el día de hoy va a participar con nosotros viendo una situación que ellos vivieron con la familia y que están viviendo muchos guatemaltecos, muchos afiliados en el Seguro Social. Y quisiera darle la palabra a la licenciada Estela Juárez, agradecerle, porque no es fácil hoy en día platicar algo que vivieron en carne propia y familia. Así que la licenciada Estela Juárez está con nosotros y quisiera compartiera esa experiencia que vivieron en familia. Y le agradezco
muchísimo, licenciada Juárez, por participar y estar con nosotros. De verdad, se lo agradezco mucho. No sé si me escuchan allí. Ok, les agradezco mucho la atención, tal como lo decía el doctor Carrera, pues muchas veces ha estado el dicho de que mientras no son tus muertos, no comprenderás lo que está sucediendo en Guatemala. De manera muy personal, pues sí, nos tocó vivir una tragedia familiar y hasta que nos tocó esta situación nos pudimos dar cuenta de lo que está sucediendo en los hospitales públicos, así como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo ya hice la denuncia anteriormente de una manera pública a través del medio con criterio y ahora lo hago a través de esta situación. Tengo un familiar de 50 años que ingresó el domingo 7 de junio al Instituto Guatemalteco junto con su hija de 30 años. Él iba en una situación especial con 40 de saturación y la hija con 80. Al momento de ingresar ya con un diagnóstico de neumonía y en el instituto le hacen el hisopado y comprueban que realmente es COVID. Lamentablemente, él estuvo haciendo cola para tener acceso a un tambo de oxígeno y está una grabación por parte de él y unos mensajes de WhatsApp donde él se comunica y dice de que 10 personas antes de él están haciendo cola para poder utilizar el tambo de oxígeno. Es lamentable esta situación y dice, estamos en un corredor, primero en unas sillas, en una carpa y posteriormente en un corredor. A la hija la regresan a su casa porque le dicen, usted con 80 de saturación tiene más probabilidades y puede ser atendida en su casa. Sin embargo, la recuperación de ella fue a través de la contratación de médicos particulares porque el instituto no la proveó. No es que los médicos estén dejando morir a los pacientes. Esta situación no es de los médicos como tal. Ellos están tratando de luchar contra esta pandemia. El problema es de que no los proveen de los insumos respectivos para hacer esta situación. Lamentablemente, mi primo hermano falleció el día martes en hora de la madrugada sin la atención debida. Entonces, él es uno de los muertos en esta situación. Mi familia obviamente está de luto por esto y fue hasta donde nos dimos cuenta de lo que está sucediendo. El Instituto Guatemalteco cuenta con los recursos pertinentes para poder proveer a sus afiliados, quienes no solo el patrón contribuye, sino también los trabajadores, y simplemente los están dejando en el abandono. Hacíamos un breve análisis de lo que han reportado el Ministerio de Salud en cuanto a que la mayoría de fallecidos son del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gente que ha fallecido y tenemos conocimiento en esas sillas o en ese corredor que ni siquiera les pueden dar la atención pertinente a llegar a una habitación para que les provean de los insumos, del oxígeno o si es necesaria la intubación pertinente. Como lo dijo bien el doctor Carrera, pues yo soy abogada, desconozco por completo el procedimiento con una persona con 40 de saturación, pero considero que dejarlos en el abandono, en un corredor, sin ni siquiera el auxilio del oxígeno pertinente, y es más, después de que tiene acceso al oxígeno, resulta que se acabó. Entonces, hay que esperar a que llegue la empresa para proveer de dicha situación. La esposa de él manifestó llevar el tambo de oxígeno para su esposo y le dijeron que no era permitido. Entonces, esta situación es lamentable porque no solo fue mi familiar, hay muchos guatemaltecos que están muriendo sin la asistencia pertinente y lo reitero, no porque el médico no quiera hacerlo, sino porque no cuentan con los insumos que las instituciones por obligación deben de proveer, y más cuando ya llevamos más de 100 días en este estado de calamidad, tendrían que tener ya esa situación de salir con todo lo que debe de proveerse a las personas que requieren esa asistencia médica. Gracias, doctor Carrera. Muchas gracias, licenciada. Muy agradecido, sintiendo muchísimo lo que les ha tocado vivir en familia, porque es lamentable. La verdad, usted decía algo muy importante. Los médicos están atendiendo, están haciendo su mejor esfuerzo
pero es imposible. Se ha desbordado y se ha rebalsado la cantidad de pacientes que han llegado a los hospitales y el Seguro Social es uno de ellos. Y pues, lamentablemente tenemos situaciones como la que les ha tocado vivir a ustedes y estoy seguro que muchos hemos tenido, en lo personal, he tenido varios casos similares y que son atendidos en una carpa en la calle, en la emergencia, por ejemplo, del Seguro Social de la Zona 9, que es donde circulan los videos que hemos visto lamentables. Pero muchísimas gracias, licenciada Estela Juárez, por su aporte y seguimos compartiendo con usted, por favor. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien con el audio, licenciado, ingeniero Juárez? ¿Ingeniero Víctor? Sí, todo bien. Bien, gracias. Seguimos entonces ante el desborde y el rebalse de los hospitales nacionales y públicos. Queremos solicitar que se evalúe la posibilidad de habilitar de manera urgente el hospital militar. Se ha escuchado de que las autoridades están pensando en habilitar el hospital militar, pero sugerimos que no se haga lo que se hizo en el hospital temporal del Parque de la Industria, porque tiene poca capacidad para atender pacientes en estado moderadamente o severamente críticos. Y los médicos del San Juan de Dios y del Roosevelt han avisado y han hecho a gritos, han solicitado que se habilite para pacientes críticos el hospital del que está temporalmente en el Parque de la Industria. Nosotros lo que sugerimos es que se habilite el hospital militar para pacientes de atención crítica. Se tienen 300 camas, es un hospital, para los que no lo conocen, en los corredores puede entrar un camión. Entonces es un hospital hecho para situaciones de guerra, para situaciones difíciles. Entonces es un hospital que creemos que se está desperdiciando el recurso y que todos los guatemaltecos pues hemos aportado en nuestros impuestos para la construcción y para el mantenimiento de este hospital. Y en esta situación de crisis creemos que es importante habilitar ese hospital, pero para situación de pacientes críticos, de atención del paciente que necesita un cuidado crítico, como por ejemplo los pacientes que hemos visto. Ese es el siguiente punto. Es proponer que tome esta situación caótica de desastre y debería ser así desde el principio, debería haber sido así desde el principio, que asuma su papel protagónico la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. Hemos visto cómo actúa en situaciones como, por ejemplo, la erupción del volcán de fuego, el STAN. Nació la CONRED para esto. La CONRED, como sabemos todos, aglutina instituciones públicas, entiéndase, ministerios, cualquier institución pública, aglutina instituciones privadas, municipalidades, cuerpos de socorro, y creemos que en estos momentos en donde estamos viviendo un desastre y donde podemos vivir un desastre con consecuencias mayores y mayormente lamentables, es donde debe de tomar ya su actividad y su rol CONRED, porque aglutina, repito, a todas esas instituciones que necesitamos que actúen actualmente. Ellos tienen la capacidad de poder manejar, y vamos a hablarlo en un punto siguiente, ayuda humanitaria y presupuestos que tal vez el Ministerio de Salud no tiene atado, pero creemos que una situación que abarcó a todo el país, a todas las familias guatemaltecas, un ministerio en sí no tendría que llevar la batuta, sino que tendría que ser una coordinadora a nivel nacional y que está preparada para desastres. Y esa es la sugerencia que tenemos en ese punto. Otro punto que es importante para nosotros es, y va de la mano con la sugerencia de CONRED, es que el gobierno, a través, y con solicitud a través del cuerpo diplomático establecido en Guatemala, y lance un SOS humanitario, un SOS a países amigos, para que recibamos a través de ellos ayuda humanitaria, de equipo médico, para ayuda de personal médico capacitado para crisis, para pacientes en cuidado crítico, porque se ha desbordado
el sistema de salud ha colapsado. Como dice nuestro presidente, no de ahorita, sino que de años está colapsado, pero hoy llegamos a un momento donde si no lo hacemos ahora, vamos a tener, se proyecta, según las estadísticas, se proyecta una crisis mayor a la que estamos viviendo hoy dentro de 15, 20 días. Calculan que a partir de la segunda quincena de julio vamos a ver situaciones sumamente complejas y es el momento de lanzar un SOS. Por ejemplo, podríamos plantear la posibilidad que, por ejemplo, un país, se me ocurre Israel, por ejemplo, un país amigo, que con la capacidad que tiene, puede tener y comandar a su cargo temporalmente la atención en el hospital militar, pedir que equipen para situación crítica, que nos ayuden con personal capacitado para atención, por ejemplo, en el hospital militar, como cualquier otro hospital y como cualquier otro país amigo. Pero sí sugerimos que de manera inmediata se lance un SOS antes de que las consecuencias sean mayores y que los resultados sean a costa de nuestros guatemaltecos, de nuestras personas, de nuestros familiares guatemaltecos, que podamos tener crisis mayores a las que estamos viviendo y esperamos no ver nunca en Guatemala situaciones y videos que vimos como lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador. Es algo sumamente crítico. Otro punto también que queremos plantear es que instituciones, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, darle la potestad para que apoye al personal médico, paramédico, cuerpos de socorro, cuerpos de autoridad, familiares, que apoye psicológicamente a estas personas en las que lo vimos, por ejemplo, en el Están, lo hemos visto en el terremoto, lo hemos visto en la erupción del volcán de fuego, apoyando psicológicamente. Es el momento donde el cuerpo, algunas instituciones de psicólogos, pues puedan apoyar en ese sentido la parte psicológica que está tan afectada en las personas que están en la atención al frente de todo esto. Creemos que estamos ante situaciones que pueden ser peores. Y para terminar, y agradecerles a cada uno la presencia, y antes de dar el paso a preguntas, yo pues hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Oscar de León. El doctor Oscar de León es un médico internista, de mucho prestigio, y sobre todo, pues yo tengo el honor de decirle mi amigo. El doctor Oscar de León tiene mucha experiencia en esta cuestión del COVID, la ha adquirido pues en estos meses que nos ha tocado estar en el frente, y hoy queríamos pedirle, doctor, si nos pudiera dar una luz a las familias en donde tienen pacientes COVID positivos en su hogar, en su casa, que es un alto porcentaje. Son pacientes que tal vez no ameritan un hospital, pero sí ameritan estar en casa, pacientes COVID positivo o pacientes altamente sospechosos a que tengan el COVID positivo. Les presento al doctor Oscar de León y quisiera que viéramos las recomendaciones que nos da, que creo que son valiosas para este momento, esas familias que están con esa angustia, qué hacer, qué tomar, qué no tomar, qué darles, qué no darles, si se aíslan o no se aíslan, y para eso pues dejamos al experto en esto. Gracias, Estuardo. ¿Me escucha? Perfectamente, doctor. Ok. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos pasando una etapa sumamente fuera de contexto. Esto nadie nos lo imaginamos como médicos que algún día lo íbamos a enfrentar. Hemos enfrentado situaciones serias, el terremoto, el Están, el volcán, el problema del dengue, la influenza, etcétera, pero nunca teníamos la menor idea de que esto iba a suceder. Para hacerlo práctico, hay dos escenarios en este tema. El escenario del paciente sumamente grave, es un protocolo y un manejo diferente. El paciente moderadamente grave. Entonces, no me voy a referir directamente a este tema porque conlleva otro plan totalmente de manejo. Es paciente en un intensivo, con ventiladores, con otro tipo de medicamentos, etcétera. Tal vez todo lo que está sucediendo en Guatemala es un desborde que ha pasado a nivel mundial. Ningún país, incluso los más capacitados económicamente y en tecnología, lograron manejar en un momento la situación porque se les fue de las manos, no digamos con las carencias que nosotros tenemos en nuestra situación en este país. El problema es que fundamentalmente
el paciente que está altamente con posibilidades de ser sospechoso, hay un protocolo que se puede manejar, no necesariamente hacerle hisopado de entrada. Me recuerdo las palabras de mis maestros, el doctor Fajardo, el doctor Sabaj y tantos médicos que ayudaron a mi formación durante los últimos hace 40 y pico de años, decía que la clínica es fundamental. Entonces la clínica la tenemos, nos han descrito fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general. Ese es el cuadro inicial, pero con mucha facilidad se puede confundir con un cuadro gripal normal, común y corriente. Lo que pasa es que en este contexto actual nos empieza a dar medio gripe y todos nos asustamos y con justa razón. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico para ver en qué estadio está el paciente. Y si está con esa sintomatología, entonces consultar a un facultativo para que le pueda hacer, además del examen físico, una hematología completa, una proteína C reactiva, ferritina sérica y dímero D, que son algunos elementos que nos pueden orientar a que existe una gran posibilidad de que estemos ante un cuadro de COVID. Dependiendo de eso, luego viene el hisopado. Entonces aquí nos encontramos con un tema. ¿Es positivo? ¿No es positivo? Ok, la persona se va a su casa sin ningún problema, siempre en observación. Si está positivo, hay dos caminos. Uno, que pueda necesitar oxígeno. Y eso va a depender si su saturación de oxígeno baja menos de 90% y si empieza a tener sed de aire. Ese es un paciente que se va a llegar a cuidados intensivos y va a tener tres opciones. Mascarilla con reservorio, ventilación no invasiva, que es como un CPAP, y en el peor de los casos, ventilación asistida, que es un paciente paralizado, anestesiado totalmente, metido en un tubo con una máquina que le da soporte, más ya un protocolo de medicamentos que se utiliza. El 80% de las personas que se infectan tienen posibilidades de pasar de leve a moderado sin mayores complicaciones. Inicialmente hablaban de las personas de la tercera edad, pero hemos encontrado personas sumamente jóvenes y sin ninguna patología coexistente que han fallecido. Y anecdóticamente hemos visto a personas arriba de 80 años, de 85 años. Tengo el caso de dos personas que los manejamos virtualmente en México. El señor de 85 años está ya bien y el hijo de 50 falleció. Entonces, el grupo etario realmente no lo conocemos. En este momento, no hay nadie a nivel mundial que pueda decir, yo soy un experto en COVID. Todos aprendemos todos los días. Hoy sale un protocolo, este ya no funciona, mañana sale otro. Tenemos el ejemplo con la hidrocloroquina, todo el problema que hubo a nivel mundial, el señor presidente de Estados Unidos, todo eso ustedes ya lo saben, al final no se usa. Y luego empezaron algunos otros medicamentos, los esteroides altas dosis. Los esteroides altas dosis todos sabemos que causan problemas de elevación de azúcar, mayor posibilidades de infecciones agregadas, problemas micóticos, etc. Entonces, eso se maneja específicamente ya en pacientes que están dentro de un hospital y bajo esas circunstancias. El otro escenario es el paciente que sí sale positivo, pero que no necesita oxígeno. Entonces, ese paciente puede manejarse ambulatoriamente en su casa. ¿Cómo se va a manejar? Se le puede dar antiinflamatorios. Hay algunos antiinflamatorios que causan mucha adhesividad gástrica. Ahí hay unos protocolos, el ibuprofeno, etcétera, pero yo prefiero un medicamento que se llama Davitex, que es heterocoxib, que es un buen antiinflamatorio y me da muy buenos resultados. Abundantes líquidos, un antihistamínico, un descongestionante nasal, reposo y mascarilla. Lo ideal es que tenga su habitación con baño, pero eso es el 5% de la población nacional y tenemos que ser realistas. El resto viven hacinadas las personas hasta 5, 6, 7 en un rancho, en un cuarto. Entonces, vamos a poner otra vez la palabra escenarios y vamos a poner el escenario ideal. Ese paciente que se puede quedar en su casa con mascarilla, con un baño, con las ventanas abiertas, no cerradas, para que circule el aire, no importa si la ventana da a la calle o al patio, no usar aire acondicionado.
todos los días que laven y que limpien los grifos, los chorros, los baños, etcétera, distanciamiento de 2 metros por lo menos, lavado de manos continuamente, toda la ropa que tiene se deseche, se saque y la laven aparte, el piso no barran, utilicen un trapo húmedo para que no se levante el polvillo, etcétera, y ese paciente se puede quedar en su casa haciendo su cuarentena, bien hidratado, no haciendo ejercicio, relajado, y si en un momento dado empieza a tener dificultad y sed de aire, si tuviera un oxímetro, ideal, pero sabemos que no es el caso en todas las personas en Guatemala. Pero si no hay oxímetro que le va a decir qué saturación tiene, lo normal es que si camina a cierta distancia va a tener sed de aire, se va a agitar. Ese es un signo que necesita de alguna manera que se le haga una evaluación muy pronta para tomar la decisión de llevarlo a un centro hospitalario. Y ahí es donde empieza el calvario, como nos explicaba la licenciada, que lamento mucho la situación que vivió ella con su familia, que es la situación de muchísimos guatemaltecos. Lamentablemente, los hospitales están saturados, eso ya todos lo sabemos. Pudiera ser que nos traigan muchos ventiladores, muchas camas, muchos monitores, pero tenemos un grave problema, que no hay personal. Entonces, no puede uno darle un jet a alguien que apenas puede manejar bicicleta. Es una comparación muy grotesca, pero las personas que manejan ventiladores y manejan intensivos en Guatemala son muy pocos para manejar la cantidad de personas que hay. De tal manera de que, para resumir, es el escenario del 80% que esperamos que sea la mayoría, pues ese es el manejo de su casa inicialmente. Y si tienen alguna pregunta para ampliar, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Muchísimas gracias, doctor. Le quedamos muy agradecidos. Fue conciso y creo que toda la información que nos dio es sumamente importante. Yo quisiera abrir ya y agradecer a todos los que se han unido. Quisiera abrir a preguntas. Si hay algunas preguntas, pues ya nos hace favor el ingeniero Víctor Juárez de modularlos y ayudarnos en darle la palabra a quien quiera participar, por favor. Con gusto, doctor. Pues cualquiera que tenga alguna pregunta, solo pues encienda su micrófono y pues yo me voy a encargar de mutear a cualquiera de los demás, así que por favor. Muchas gracias, ingeniero. Si hay alguna pregunta. En lo que se dan las preguntas, yo quisiera aprovechar que está ahí a la mano, doctor de León. Algunas preguntas. Usted mencionó un desinflamatorio, pero ¿qué piensa del uso del acetaminofén o tener a la mano paracetamol en cuestión de costos? Y que sé que esto lo puede usar personas que están en el interior. Paracetamol y acetaminofén son unos buenos antipiréticos, pero no son muy buenos antiinflamatorios. Importante, ok. Y tal vez la otra cosa que para ampliar, además del antiinflamatorio, tal vez un antihistamínico, un medicamento para poder liberar vías aéreas, por ejemplo, una solución salina. Y si hay tos, que no empiecen a tomar el montón de jarabitos que hay, sino lo indicado es acetilcisteína, que viene en sobres, en dosis de 600 miligramos, que se toma una vez al día por 10 días, o de 200 miligramos 3 veces al día por 10 días, que es el nombre científico, el nombre genérico, acetilcisteína. No doy comerciales porque esa no es comercial. Muchos líquidos, definitivamente, y reposo. Yo quisiera ahí, porque usted mencionó a un presidente de Norteamérica que en algún momento, no sé si fue en serio, en son de broma, pedía que tomaran un desinfectante o que hicieran gárgaras. Hay países que han tenido incluso intoxicación con alcohol. ¿Qué recomendaciones daría a las personas para que no intenten seguir esos lineamientos? Por ejemplo, gárgaras con tal cosa o algo, porque muchas personas hicieron sus gárgaras con el desinfectante que promovía el presidente Trump o alcohol clandestino y hubo mucha muerte en algunos casos. No, en los protocolos de atención no hay ningún medicamento, ningún gargarismo, nada para utilizar a nivel de la garganta. Simple y sencillamente un antiinflamatorio.
Perfecto. Y otra pregunta antes, no sé si hay otras preguntas atrás, pero respecto a la ivermectina, ¿qué piensa de esto? Si pacientes positivos sea conveniente darles, y el otro problema es que se escaseó. No sé qué en su terapéutica, ¿qué tanto se puede usar? En uno de los protocolos que sacaron está en enfermedad leve el uso de la ivermectina. Pero lo que les explicaba hace un rato, constantemente hay cambios sustanciales y de un día para otro cambian los protocolos. Supuestamente se estaba dando 6 miligramos cada tableta, 2 tabletas diarias por 3 días. Pero hay un artículo que sacó la OMS ahorita reciente que dice que no está suficientemente con base para poder darlo. Yo sé que aquí en Guatemala están haciendo algunos estudios de ivermectina, como en otros países. No hay nada concluyente. Si eventualmente tienen el acceso y la van a tomar, pues probablemente van a tener algunos efectos secundarios, pero probablemente puede ser que les ayude en algo. Como les explicaba, conceptos claros, resultados de estudios basados en evidencia, clasificación 1A, no tenemos de eso. Claro. Igual los esteroides, es bien importante que tengan claro eso. Los esteroides en la fase leve nunca hay que darlos. Se utiliza solo en las personas que están con oxigenoterapia, ya sea con oxígeno binasal, y ahí en adelante ya las dosis de esteroides van subiendo dependiendo de la gravedad del paciente. Antes se usaban hasta 200 miligramos IV 2 veces al día. Ahora la dosis recomendada es 20 miligramos de dexametasona por vía endovenosa cada 24 horas. Por vía oral la dosis es mucho más baja, pero son personas que están con uso de oxígeno, no profilácticamente ni cosa que se parezca. De acuerdo. Usted mencionó la cuestión de aire acondicionado, pero hay muchos que no tienen ese acceso, pero sí hay ventiladores y lo ponen directamente a la persona. Es exactamente lo mismo. Recuérdese que por la hélice obviamente va a levantar partículas y es una forma muy fácil de poder diseminar el virus. Con respecto al virus, una de las ventajas o desventajas que tiene el coronavirus es que eso es un virus grande y pesado, y al toser puede llegar a unos 2 metros, por eso es entre unos 50 y 2 metros, por eso es el distanciamiento de esa manera. Si fuera con el sarampión sería peor, porque ustedes lo saben que el virus de sarampión es muchísimo más pequeño, alcanza hasta 12 metros de distancia. Pero afortunadamente dentro de todo lo negativo que hay, pues esa es una ventaja, y por eso la insistencia, usar mascarilla, el distanciamiento social y lavado de manos. Suena trillado, pero es lo que más nos puede sacar adelante. Excelente. Doctor, ya hoy te prometo dar ya la palabra y las preguntas. ¿Qué señal puede esperar un familiar para llevar al familiar a un hospital? Usted lo mencionó, pero sí me gustaría que lo repitiera porque a veces actúan ya uno tarde y ya llevan al paciente en mal estado. En el momento, si tuviéramos la posibilidad de tener un oxímetro en el momento que se sienta él decaído, mal, y tiene una saturación de unos 89 o 90% de saturación, en ese momento hay que llevarlo al hospital. No hay que esperar a que baje a 80, 60, 40, porque cuando llegan a esos niveles, ya el proceso de las es ya una tormenta seria de inflamación, ya es muy poco lo que se puede hacer. Ya realmente un paciente que llega al intensivo, si no logra salir en los primeros 5, 7, 8 días, difícilmente es un paciente que va a salir adelante, dándose todo el soporte que se le pueda dar. De tal manera que solo empiecen, si no tienen oxímetro, sed de aire, al hospital, a buscar ayuda. Muchas gracias, doctor, muy amable. Es preferible que cuando llegue le tomen una radiografía de tórax o una tomografía de tórax para ver realmente cómo está y que lo evalúe el clínico, decirle, mire, no hay ningún problema, se va a su casa, o mire, aquí le vamos a poner oxígeno con cámara binasal, le vamos a dar su dexametasona, etcétera, etcétera. Entonces ya es un paciente que va a estar mucho más de cerca para el apoyo en un momento dado que se pusiera en fase crítica. El problema, y es lo trillado, y no es machacar en el clavo, pero es la realidad. Por ejemplo, todos los hospitales ahorita están topados. No hay, hasta el día de hoy
yo sé que no hay ningún hospital que tenga en este momento un ventilador libre para ponérselo a alguien. Ni público ni privado, doctor. Así es. Sí. Entonces, lo que insisto, nos pueden mandar el montón de ventiladores y qué bueno, pero ahí es donde hago énfasis en el llamado que ustedes hacen de un SOS, que si hay médicos que puedan venirnos a ayudar en ese tema, bienvenidos, porque esto es una solidaridad mundial, no es color, de otro color, etcétera, sino realmente nos necesitamos los unos a los otros y creo que debemos de ser todos solidarios en este momento, porque así lo requieren las circunstancias. Muchas gracias, doctor, muy fino. No sé si hay preguntas, ingeniero Juárez, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o compartir alguien que quiera compartir alguna experiencia o algo. Yo tengo una pregunta. Perdón, por favor. ¿Quién quiere preguntar? Perdón, solo tengo una pregunta. El doctor Carrera habló de que todos los hospitales colapsaron, que no hay lugar para otro tipo de operaciones. En estos casos, ¿qué puede proceder? O sea, ¿se podrían poner de acuerdo los centros médicos y dejar un hospital específicamente para casos que no tengan COVID y que sean otro tipo de enfermedades? ¿Qué va a suceder en estos casos? Perdón. Sí, Beatriz, un gusto saludarle. Fíjese que lo que mencionaba es de que el Ministerio de Salud pidió que todos los hospitales privados atendieran pacientes COVID. Gracias a Dios no han hecho caso, todos los hospitales. Sí hay algunos hospitales que han dedicado sus hospitales a atender pacientes COVID exclusivamente. Pero yo le doy gracias a Dios que no han hecho caso porque, como usted dice, ¿dónde vamos a atender una paciente para un parto, una paciente que tiene una apendicitis o una que hay que hacer una colestectomía o una mastectomía? No hay. Y yo le quiero resumir rápidamente un caso que me pasó de ayer para hoy. Necesitaba hacer una cesárea, una paciente complicada, un embarazo de 37 semanas, y cuando le refiero al hospital le hacen un hisopado y sale positiva a ella y el esposo. No teníamos dónde atender. Solicité en varios hospitales en lo privado. Y ya de último, pues había que referirle a un hospital nacional. No había cupo en el hospital nacional, ni en el Roosevelt ni en el San Juan. Y amablemente, pues conseguimos una situación en un hospital privado, en La Paz, en la zona 10, que lo tienen exclusivamente para pacientes COVID, con la suerte de que esa cama que le dieron era porque ese paciente que estaba ahí lo habían trasladado a un intensivo de otro hospital privado, porque si no, no hubiéramos podido, no sé qué hubiéramos pasado con esta paciente. Esa es la situación. Hay pacientes que ameritan hospitalización en la parte pública y el Seguro Social no existe, está sobresaturado de pacientes y eso es ahorita, pero vemos con mucha preocupación lo que viene en un futuro. Todo lo que estamos viviendo ahorita, los pacientes que se están contaminando hoy van a contaminar dentro de 10 a 15 días o menos a otros pacientes, y esto vamos a vivir, si no nos preparamos de una manera urgente, vamos a vivir una situación caótica. Espero en Dios que no, espero que nos equivoquemos, pero si no actuamos, vamos a vivir una situación caótica parecido a lo que vimos en los videos de las ecuatorianas. Gracias, doctor. Gracias a usted, Beatriz, muy amable, y saludos a la familia. Víctor, ingeniero Víctor, si usted quería alguna pregunta. Sí, tenía una pregunta a los doctores. ¿Existe algún antiviral que ha probado alguna mejora de los que han comentado los medios? El doctor de León, si nos hiciera favor. ¿Está el doctor de León todavía? Disculpe. Sí, que decía el ingeniero Juárez que si había algún antiviral que hubiera mostrado su eficacia en el tratamiento de pacientes positivos. Hay un estudio del Remdesivir que aparentemente ha disminuido el tiempo de estadía en los hospitales. De hecho, ya la OMS ya dio la indicación para empezarlo a producir y a vender.
El hecho es que aquí en Guatemala no tenemos todavía, hasta el día de hoy que yo sepa, no hay. Creo que pedidos y donaciones hay en camino, pero todavía que yo sepa en existencia, en funcionamiento no hay. ¿Y alguna otra alternativa en Lo que se Guatemala? utilizaba como modulador es ¿cómo se llama? El tocilizumab, que ha ayudado muchísimo a los pacientes en el intensivo. Es un producto excelente, pero sumamente caro. Se utiliza 800 miligramos cada 24 horas por 3 días y la ampolla vale $554. Hagan números. Un paciente en lo público, estamos hablando aproximadamente de unos 750,000 quetzales por tratamiento. Se los dejo para que hagan sus cálculos. Sí. Ahora en lo privado, le pregunta. Claro, claro. Pero sí hay varios antivirales que han estado en procesos de investigación, pero todavía, como les decía en un momento dado, no son concluyentes, pero se han estado utilizando en algunos brazos comparativos, en algunos países, en algunos pacientes con buenos resultados, en otros no ha habido mayores resultados, de tal manera que en conclusión no hay nada concreto con respecto a eso. Doctor, yo tenía la suma de todas las cosas que se están utilizando, como algunos antibióticos, esteroides, etcétera, todo en conjunto ha ido ayudando. Pero creo que depende muchísimo también de que las personas no tengan enfermedades preexistentes asociadas, que ese es el mayor riesgo. Un paciente diabético que hay que ponerle esteroides, la glucosa aumenta y los riesgos aumentan. Un paciente cardiópata que esté bajo ese estrés oxidativo, etcétera, etcétera, aumentan todas sus posibilidades de que el cuadro aumente la morbimortalidad. Claro. Doctor de León, tengo una inquietud. Vemos en los hospitales públicos, privados, cada hospital tiene su enfermedad nosocomial que se adquiere del hospital en sí, hablando de pacientes medianamente o críticamente enfermos. ¿Qué pasa con los hospitales temporales? ¿Hay alguna experiencia, por ejemplo, Villanueva, el hospital de Parque La Industria, de Saltenango? Y yo no desconozco esto, pero porque no sé cómo estará la situación, pero creo que va a haber más nosocomiales. Yo sé, tanto los hospitales privados como públicos es una obligación, es una ley, tener su departamento de enfermedades nosocomiales. Pero le mentiría si en este momento yo puedo decirle cuál ha sido los resultados, cuáles son los gérmenes que han ido prevaleciendo. Eso es un dato que no tengo en este momento. Pero sí, hay estudios epidemiológicos por los nosocomiales de cada lugar. Si están funcionando o no están funcionando, como dicen en el país del norte, son otros 20 pesos. Claro. Sí. Doctor, quisiera aprovechar ahí también su experiencia y pedir su opinión. Eso es algo que percibo, pero quisiera oír su opinión y tal vez la opinión de algunos médicos que nos acompañan. Si usted tiene un paciente ahorita en lo privado, porque ahí viene la situación, un paciente puede tener un seguro, puede tener una tarjeta de crédito, puede tener la cuestión financiera y decir, bueno, me voy a un hospital. Si usted tiene ese paciente hoy, 27 de junio, ¿usted encuentra un lugar en un hospital para que se lo reciban? No. ¿Y se atrevería a remitirlo a un hospital público? Si hubiera lugar, sería la única opción. Yo sí lo mandaría, porque tengo que reconocer que el trabajo que están haciendo los colegas es tenaz y extraordinario. Así es. Lo que lamentablemente no ha funcionado es todo lo de apoyo que se necesita. Pero de hecho, ¿cuántas personas salen de ventiladores en los diferentes lados? La estadística de Villanueva es increíble, la cantidad de pacientes que han sacado de ventiladores los muchachos que han sacado en el Hospital Roosevelt, en el Hospital General, etcétera, y ahí está la estadística de las personas que se han ido recuperando. Posiblemente de todos los que se han recuperado, no sabría decirle cuál es la data exacta de los que han sido pacientes que han salido de ventilador, pero yo le diría que es una cantidad bastante aceptable. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. No sé si contamos con alguna pregunta, alguna inquietud que tenga alguien que nos acompañe. Buenas tardes, yo quisiera hacer una pregunta para el doctor Oscar. Por favor. ¿Qué opina sobre la utilización de aspirina
porque yo estaba viendo los reportes de Estados Unidos y lo están utilizando por los coágulos que se forman en la enfermedad. Y número dos, Así es, los primeros que empezaron a hacer el uso de los anticoagulantes fueron los italianos después de unas autopsias que hicieron porque creían, por los estudios de radiografía de tórax y de tomografías pulmonares, que más parecía que fuera una tromboembolia pulmonar masiva. Entonces, dentro de los protocolos actuales tenemos el uso de algún clopidogrel, 75 miligramos, aspirina de 100 miligramos y una heparina de bajo peso molecular. Son las 3 medicamentos que se utilizan para cubrir el área, que se maneja en 8 partes: ventiladora, hematológica, infecciosa, nutricional, renal. Entonces, cada concepto ya está bien cubierto. Y el uso de los anticoagulantes como aspirina, clopidogrel y heparina de bajo peso molecular está bien documentado y con resultados excelentes. se lo digo porque en mi práctica he visto más o menos 4 pacientes con hemorragias de encías, porque sin tener el COVID los está utilizando mucho con la gente de la calle sin tener la enfermedad. Entonces tenemos un problema también de hemorragia y malacidez que presenta el producto para el estómago. Sí, yo he tenido la experiencia de pacientes que han resultado con melena y con úlcera sangrante, precisamente por la unión de los antiinflamatorios que tienen mucha gastrolesividad, y ahí están los estudios cuáles son, y por otro lado, agregarles aspirina o clopidogrel cuando realmente no es una indicación en pacientes que estén sintomáticos, que estén positivos, que manejen protocolo ambulatorio, que realmente en ese momento no lo necesitan. Gracias. Y la última, ¿qué tipo de antihistamínico? En el mercado hay mucho antihistamínico que se está utilizando de varios tipos. Yo he visto hasta antihistamínicos mezclados con otros productos, como la dexametasona. Entonces, ¿qué opinión le merece y cuáles son los mejores que hay en el mercado para poder utilizar como antihistamínico cuando un paciente es positivo y se queda en casa? Pues un medicamento que ha pasado la historia del tiempo es la loratadina simple, porque hay loratadina compuesta que tiene esteroides. Entonces la loratadina simple es un buen antihistamínico que puede funcionar bien. Ayer me llamó uno de mis pacientes que le habían dado un medicamento con un antihistamínico masferina, cardiópata, estaba con taquicardia, que ya era otro el problema que se estaba formando por el uso de un antihistamínico compuesto que no era la indicación. Sí. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Ovalle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Manolo Morales, doctor Carrera, muy buenas tardes. Hola Manolo, ¿cómo está? Mucho gusto saludarle. Igualmente, Manolo Morales. Gracias, Manolo. Yo solo tengo una inquietud, doctor. El día de hoy, la farmacéutica británica AstraZeneca, Brasil, dado el número de índices de mortalidad y mortalidad que está manejando, está utilizando una nueva estrategia que es la de realizar un convenio con AstraZeneca y para que la prueba del medicamento que está desarrollando AstraZeneca se pueda iniciar su proceso de implementación y prueba en el área de Brasil. Son 127 millones de dólares los que se están invirtiendo. Precisamente hoy se firmó el convenio para utilizar ese producto y a muy buena población brasileña utilizarla. A nivel nuestro gobierno no convendría, no sería una estrategia para reducir el índice de morbilidad en pacientes que aún no presentan ese tipo, va tanto para usted como para el doctor de León. Yo quisiera que lo contestara esto el doctor de León, creo que es el más capacitado para esto, doctor de León. Pues mire, yo creo que si realmente tienen bases científicas sólidas para utilizarlo, obviamente bienvenido todo lo que sea para sumar. Pero le pongo el ejemplo de la ivermectina, el de tocilizumab, etcétera, que se utilizaron realmente datos concretos, claros de un resultado de larga data con muchísimos pacientes. No hay una evidencia concreta en este momento. Todo lo que se ha hecho es ir probando en el camino, porque lo dije al inicio de mi plática, ahorita no hay expertos y se ha ido probando con un montón de cosas. Algunas han ido funcionando parcialmente, otras más, otras menos, pero si la dan
y puede funcionarnos y nos va a ayudar, todo lo que sea para sumar, bienvenidos. Porque nadie somos expertos en esto ahorita, todos estamos aprendiendo y tenemos una gran ventaja que tal vez se supo aprovechar o no se supo aprovechar de la manera más adecuada. Nosotros teníamos ya el conocimiento previo de lo que les pasó a las personas en Europa y otros países. Doctor, ¿y el uso de vitamina D y antibióticos en casa? Los antibióticos, por ejemplo, va a usar si tiene una neumonía leve, pero si no hay, no está indicado. Entonces, lo que insistía al inicio, tiene que evaluarlo el clínico, si él considera tomarle una placa, etcétera. Entonces puede utilizar, los protocolos tienen 2 acitromicinas y efriaxón. Perfecto. Muchas gracias, doctor De León. ¿Lo puede repetir, perdón, doctor? La acitromicina ahí. Cefriaxona. Muchas gracias. Para servirle. Yo quisiera aprovechar que participó el ingeniero Manolo Morales. Manolo, ¿qué opinión te merece el que sea desde el inicio de la crisis haya sido el Ministerio de Salud el que sale a la vanguardia del manejo de esta situación tan caótica? Ustedes, que con la experiencia que tienen, yo sé que hay más personas que han trabajado o que trabajan en Conred, pero específicamente la experiencia que tú tienes en esta cuestión de desastres, como experto en esta cuestión de desastres, ¿es un Ministerio de Salud el que tiene que manejar esto o es aprovechando que tenemos esa gran ventaja en Guatemala, que ya está conformada una coordinadora para reducir los desastres? ¿Esta coordinadora de desastres está para armar cajas de víveres y repartirlas o es para salir a la batuta, tomar la batuta y tomar la rienda de este desastre que estamos viviendo y que se nos viene, porque estamos esperando una situación mucho más complicada que la que estamos viviendo hoy? Efectivamente, en nuestro modelo social y bajo nuestra estructura de gobierno, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres debe de ser la entidad que debía estar rigiendo la administración de este tipo de desastres, o sea, su estructura, su fundamento legal, el espíritu que da vida. Él es el espíritu real para la agilización de fondos, para la evacuación de productos, asistencia humanitaria, llamamiento coordinado. La Conred Tercera es la única en el país que tiene el poder de convocatoria y conglomerado social de respuesta, tanto a nivel militar. Ahí sí que me voy a atrever a decirles, incluyendo a la sociedad civil. Lamentablemente, la experiencia de Norteamérica fue replicada con nosotros, pero en forma parcial. Norteamérica tiene una gran bendición y nosotros la tenemos en el caso de profesionales como el doctor De León, como tú, como muchísimos otros profesionales en el campo de la salud. A diferencia que Estados Unidos de Norteamérica cuenta con la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades. Entonces, a Estados Unidos se le da prioridad a la CDC a unida a los centros de salud. En Guatemala se utilizó al Ministerio de Salud, pero lamentablemente la estructura que se maneja internamente, que no es responsabilidad de nuestro presidente, sino es la estructura que ya está dentro de ella, ni del grupo de doctores que decían ustedes mismos ahora mismo, son profesionales que hacen lo imposible por sacar adelante a un paciente, pero que no cuentan con el recurso. Y Estados Unidos, Norteamérica, no tiene nuestra agravante, 134 sindicatos dentro del sistema nacional. Entonces, eso agudiza. Retornando a la pregunta medular, sí debe de ser la Conred quien agilice. De hecho, ahora mismo el Congreso de la República acaba de aprobar extender los 30 días del estado de emergencia y la utilización de recursos para este tipo de situación, pero sí considero que debiese ser por 2 razones medulares. Una, por la agilización de la utilización del recurso, capital humano, y un elemento más que está en juego, que es la utilización del hospital militar, ya que
CONRED es un ente que está siendo regulado por el Ministerio de la Defensa y ante ello todos los elementos, ahí sí que todos los caminos que se han mencionado nos dirigen a Roma, en este caso a CONRED, y si estoy contigo, debiese de ser la CONRED la que debiese de tener el papel protagónico para coordinar este tipo de emergencia. No te escucho, no te escucho. Perdón, tenía desactivado esto. Perdón, Manuel. ¿Crees que la razón por la que no te ha logrado ejecutar más que el 15% del presupuesto de lo que fue liberado para el uso de la crisis, la CONRED hubiera podido utilizarlo mejor? Ese es uno. Y la otra es, ¿quién maneja a la hora de una ayuda humanitaria? Que es lo que estamos planteando, el SOS humanitario. ¿Quién sería la institución adecuada para que maneje esta ayuda humanitaria, el equipo, incluso el mismo personal médico que venga? En su orden, el llamamiento internacional lo realiza nuestro señor presidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y del cuerpo diplomático acreditado. Afirmativo. Y al momento de ingresar la asistencia al país, acá está con nosotros el doctor Cabañas, que tiene una amplia experiencia en la agilización de ese tipo de recursos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a las entidades que están vinculadas, se genera un acuerdo gubernativo, el cual destina los recursos a una institución, en este caso debiese ser la CONRED, y ser la CONRED disemina a los centros que tienen prioridad en la demanda tanto de recurso médico como hospitalario, nivel humano y de productos. Inclusive el momento de emitirse el llamamiento viene de la mano con relaciones exteriores y otras instancias dentro del gobierno, lo que es el ingreso al país, con sus consulados y embajadas, y por último el elemento de la recaudación fiscal y la exoneración de los impuestos y agilización para que no suceda lo que el doctor Cabañas en el pasado ha sufrido, que la asistencia humanitaria llega al país, pero no se puede diseminar ya que no ha cumplido con el estándar y ese acuerdo gubernativo que lo exonera de los impuestos. Entonces, algunas entidades del gobierno se enredan en sí mismas y la CONRED tiene un papel protagónico para agilizar que esos productos y servicios lleguen a la ciudadanía guatemalteca. Excelente. Una pregunta, y antes de esta pregunta, yo quisiera enviar un saludo al doctor Sergio Cabañas. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, es un privilegio poder contar con tu presencia. Manolo, en tu experiencia, esto que estamos viviendo ahorita con el COVID, esta pandemia en Guatemala, ¿se puede comparar con algún desastre que haya ocurrido anteriormente? ¿Se podría catalogar como un desastre? Es un desastre, pero la magnitud de este desastre únicamente está documentada en algunos registros de 1918 con la pandemia española, en la cual la gente perdía a sus familiares, les sacaba a dar cristiana sepultura en algunos casos afuera del cementerio general, y en aquella época se desarrollaba esa actividad, la persona envolvía a su persona fallecida en un petate, ¿no? Y se dejaban afuera del cementerio general y se desarrollaron las fosas colectivas. De ahí la famosa expresión del petate del muerto que utilizamos nosotros los guatemaltecos, nace en 1918. Pero en la historia reciente, en el periodo de la posguerra que nos tocó que asistir a los cuerpos de emergencia, no, honestamente no, en la dimensión local y mucho menos las aristas que esto ha venido a tocar, que son aristas psicológicas, como tú lo mencionas, en el campo de la medicina, aristas económicas en nivel empresarial, que se ha visto grandemente afectado, y la familia, ¿verdad? Que es un elemento que se ha quedado en un tintero para muchísimos de nosotros, pero el fenómeno intrafamiliar
que platicábamos fuera de escena, hay personas que responsablemente salen a la calle a tener una actividad recreativa, pero hay otra persona que se ve en la necesidad de salir a la calle a buscar el sustento diario para su familia. Entonces, son extremos que nos dan una media. Y a lo largo de la guerra la viví yo, la viviste tú, el doctor de León y otros colegas y amigos acá, pero no tenemos un elemento que involucre tantas aristas, perdón, como las que estamos viviendo ahora mismo, que única y exclusivamente yo podría decir que son situaciones volátiles, inciertas, complejas, ambiguas, que el doctor lo decía en sus palabras en la clínica, se viven en el día a día. Claro. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Manolo Morales. Le agradezco mucho la participación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera participar antes de despedir la reunión? Doctor Carrera, Sí. te saludo Sergio Cabañas. Hola, Sergio. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Es un gusto y un privilegio poder tenerte por acá. Muchas gracias a todos los participantes también. Definitivamente, pues uno ha vivido bastantes experiencias. Lo que está, pues, ahorita pasando es que no se ha tomado en cuenta el Plan Nacional de Respuesta. No hay que inventar nada. Ahí está todo escrito, todas las instituciones tienen sus funciones bien determinadas. Es cierto, salud, esta es una crisis médica de salud. Entonces, el ente que tiene que regular esto definitivamente es Salud Pública, bajo la sombría de la Coordinadora Nacional para Desastres, donde están todos los recursos a disposición, tanto nacionales como internacionales. Pero no sé, situación política, el gobierno ahorita únicamente él ha estado tomando las decisiones. Tienen formado aparentemente el Centro de Operaciones de Emergencia, donde solo están participando ciertos sectores. Y no es así, pues estamos en una alerta roja a nivel nacional. Y estos centros de operaciones de emergencia tienen que estar participando 24 horas sin descanso, pero solo tienen activadas ciertas funciones. Además, hemos tenido problemas con todas las donaciones que han venido porque no tienen ningún control, ¿verdad? Hay un centro de coordinación de asistencia humanitaria donde participa inclusive Relaciones Exteriores. Se han hecho los llamamientos no por el ente rector, que es CONRED, sino que por otros medios. Entonces, esto ha sido bastante el desfase que se ha dado por no seguir los lineamientos. Es una ley, la 109/96, que es la de CONRED, donde están obligados a participar tanto los entes civiles, militares y de gobierno. Es cierto, el coordinador del Consejo Nacional es el señor ministro de la Defensa, con otras instituciones de gobierno y la iniciativa privada. Entonces, esto ha sido lo que ha estado pasando. Por eso es que hay un desfase, ya lo dijeron ustedes, CONRED no está para llenar cajas ni ir a repartir cajas. Porque pongo un ejemplo, ¿cómo va a ir un jefe de bomberos? Él recibe la llamada, él toca los timbres, él maneja la motobomba, él echa el agua cuando llegue al incendio. Entonces, ¿quién manda? ¿Verdad? Es sencilla la situación. Yo recomiendo pues de que definitivamente que se activen los protocolos nacionales que ya están establecidos en una ley y que se trabaje en orden. Por eso es que hemos tenido ciertos desfases, no hay una coordinación y no hay un control de la situación de emergencia que no solo se vive a nivel nacional, sino que todo el mundo. Entonces, en otras oportunidades se ha utilizado este Plan Nacional de Respuesta, se actualizó con todos los problemas que pudieron haber habido con el último desastre del volcán, y el Plan Nacional de Respuesta pues está acorde a la realidad nacional. Una pregunta, ¿CONRED puede
puede hacer el pedido del SOS o necesariamente tiene que ser a nivel de gobierno. Voy a poner en mute a todos. Un momento. Creo que se le cayó la... ¿Me oís? Escucho bien. Hola, Maritza, aquí una mano, aquí una manita, no, sí. Hola, Maritza, una mano aquí, una mano. Los participantes que puedan poner su micrófono. Creo que Víctor King no nos ayuda ahí con el mute. Por favor, si podemos poner en mute los micrófonos. Gracias. Ahí está. Todavía tenemos una conferencia. Vamos a despertar ya. Pongamos en mute. Porque igual como me decías. Vamos a despertar ya. Es que tienen abierto otro micro. Por favor, apaguemos los micrófonos. Gracias. ¿Todavía estamos con el doctor Cabañas? Bueno, sí, yo creo que tiene alguna situación con el doctor Cabañas, pero realmente alguien que quiera hacer un comentario o alguna pregunta. Solo te apoyo para darle la palabra a la persona que desee hablar. El llamamiento viene de nuestro presidente. Ok, perfecto. El presidente es la orden a la Procuraduría Nacional y su orden va al Ministerio de Relaciones Exteriores también. Perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si es así, en lo personal quisiera agradecer al ingeniero Víctor Juárez. Ingeniero, muchísimas gracias por su apoyo. Al ingeniero Manolo Morales. Manolo, muchísimas gracias por hacer posible esto. Yo quiero agradecer también en la manera personal a los medios de comunicación que han estado al frente en la batalla. También han sufrido y están sufriendo entre su personal pacientes que cuentan con esta enfermedad, que están padeciéndola familiarmente. También han tenido pérdidas en la familia del periodismo. También agradecer a los cuerpos de socorro que la han pasado difícil. Muchísimas gracias por seguir adelante. De hecho, esta idea de hacer la conferencia virtual es del licenciado Felipe Valenzuela. Me decía, mire, hágalo virtual porque ya no estamos mandando reporteros. Es tanta la contaminación que creo que esa es una buena forma de hacerlo. Y gracias al licenciado Felipe Valenzuela por hacerlo. Y no sé si hay alguien que quiera participar, y si no, pues despedir la reunión. Yo, a manera personal, sí, solo quisiera hacer un comentario que con mi hermano, pues, lo platicábamos. Yo espero que esta generación de jóvenes, de niños y jóvenes, nunca sea llamada covidianos. No podemos comparar a unos jóvenes de esta generación con un parásito tan asesino como es el COVID, y espero que nunca se le llame covidianos a nuestros jóvenes hoy en día. ¿Alguien que quiera participar? Bien, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y de verdad, muchísimas gracias. Solo quiero aclarar algo. Esta conferencia está grabada, fue grabada. Vamos a facilitarla a medio de comunicación a personas que quieran contar con ella. También va a circular un comunicado que se hizo resumido, por si alguien quiere tener el acceso, pues estamos a la disposición. Mi número de teléfono personal es 5201-8910, por si alguien quiere tener acceso, o tal vez, pues, de alguna manera, pues, acercarse a las personas que estamos involucrados en esto para poder acceder a este comunicado que se hace
de un grupo de personas profesionales, no solamente de la medicina, como ustedes lo vieron, sino que estamos preocupados por la situación difícil que estamos viviendo y la situación que se nos viene, la situación que estamos previendo, que viene más o menos para entre mediados y finales de julio, que esperamos en Dios, que no sea tan devastadora como lo que estamos viendo hoy. Estamos sobresaturados y pues por lo que hemos vivido personalmente y lo que muchas personas, muchas familias han vivido, creo que no debemos esperar a que haya más muertes para poder actuar y hacerla, retroceder y hacer las cosas como se deben hacer. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos entonces, despedimos la actividad y de veras, muchas gracias por haberse tomado su tiempo. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias a todos y pues, buen fin de semana y descanso. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias.